paren las rotativas, noticia de último momento, paren las no se lo creyó, ya sé, porque no es nuestro estilo. Jamás en la Centuria desplazaríamos a lo importante por lo urgente. No es nuestro estilo, tenemos todo un siglo para recorrerlo, personajes, historia con mayúsculas. Bueno, dicho esto, le aclaro que lo de las rotativas en realidad tiene algo que ver, porque tenemos una crónica sobre Crónica, ese diario argentino, aquí en la Centuria, y ojalá no paren esas rotativas. Y un personaje que inmortalizó, por lo menos popularizó o internacionalizó dos palabras rusas, glasnost y perestroika. ¿De quién hablo? Exactamente, de Mikhail Gorbachev. Ya que estamos en la ex Unión Soviética, de la bandera roja a la pantera rosa. Un personaje que es otra cosa, no lo digo para hacer juego de palabras, ¿eh? No. Este personaje, simpatiquísimo, merecía un informe en la Centuria, y ahí va. A cada paso da un saltito. Fuma en boquilla porque es un animal muy moderno. Baila los ritmos de moda y sabe cómo encantar a las chicas. Es el felino más cool, la pantera rosa. Cuando la Warner decidió cerrar su departamento de animación en 1963, el director Friz Freleng y el ejecutivo David DePatie se asociaron para alquilar los estudios. Freleng había sido responsable de la creación de clásicos como Bugs Bunny, El Pato Lucas, Silvestre y Tweety, entre otros personajes. El primer trabajo del nuevo estudio fue encargado por el director de cine Blake Edwards, quien se contactó con Freleng para proponerle la realización de una apertura animada para su siguiente film, La Pantera Rosa. As in every stone of this size, there is a flaw. A flaw? The slightest flaw, Your Excellency. If you look deep into the stone, you will perceive the tiniest discoloration. It resembles an animal. An animal? A leaping panther. Yes, a pink panther. Con esta película, Edwards encontró una exitosa fórmula humorística. Su protagonista, Peter Sellers, interpreta a un incompetente detective francés, el inspector Clouseau, quien está obsesionado con atrapar a un ladrón de joyas. Locaciones exóticas, costoso vestuario y un gran elenco convirtieron a La Pantera Rosa en un éxito de taquilla. Y el simpático felino de los títulos se convirtió en una verdadera estrella. A partir de la repercusión del particular personaje, Freleng y su socio DePatie decidieron independizar a la Pantera y darle el rol protagónico en nuevos cortos animados. El primero de ellos, The Pink Thing, de 1964, fue premiado con un Oscar de la Academia de Hollywood. Sucesión de efectivos gags, un diseño sofisticado y movimientos estilizados, el dibujo de la Pantera se impuso rápidamente. Por semana teníamos Radio Colonia y Canal 11.
Crónica es originariamente un multimedio, ¿no? Es decir, siempre tuvo esta combinación de medios periodísticos y utilizó mucho, bueno, la radio y más tarde la televisión y, bueno, el cable, etc. Crónica Televisión, el canal de noticias número 1 del país. Con Crónica TV, García adaptó con éxito el estilo del diario a la pantalla chica. Los grandes temas nacionales conviven en un mismo nivel con temas menores y con noticias protagonizadas por gente que no tiene espacio en otros medios. La vida de Crónica siempre estuvo ligada a los hechos políticos del país. Algunos tuvieron al propio García como protagonista. En marzo de 1973 fue secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo. No buscaban dinero, sino aprovecharse de la gran difusión del diario. A cambio de su libertad, le pidieron que publicara un comunicado. Crónica siempre supo entenderse con su público. En 1974, a Crónica solo le bastó una palabra que sería comprendida por todos para expresar el dolor del pueblo ante la muerte de Perón. A fines del 74, Crónica fue nuevamente clausurado, esta vez por el gobierno de Isabel Perón y José López Rega. Que ahí estuvimos un mes sin salir, y bueno, lógicamente una marca que no está en la calle durante un año sufre un deterioro muy grande. Con los gobiernos venideros no terminarían los problemas para el director de Crónica. Durante el proceso de reorganización nacional iniciado en 1976, García fue detenido y liberado días después. Hoy, 38 años después del primer ejemplar y mientras los rumores de venta sobrevuelan la redacción, la situación económica del diario alcanza niveles acuciantes. Sin embargo, Crónica sigue en pie. Todavía asoma en la portada la frase que acompaña al diario desde sus comienzos: firme junto al pueblo. Sabemos que en la actualidad, bueno, esto no es una excepción, Crónica está pasando por un mal momento económico, pero son muchas las cosas que han atentado. Imagínense ustedes, desde hace un tiempo existe un diario La Razón gratis en subtes y en colectivos, o el diario de bolsillo gratis en los colectivos. Crónica era el clásico diario para llevar debajo del brazo, ¿no? Volviendo a casa en el transporte. Ojalá toda la gente que trabaja en Crónica pueda seguir conservando su trabajo. Problemas ahora, pero de otro tipo, a través del humor que nos llega del norte con la publicidad. Problemas para despertarse concretamente, que se solucionan mágicamente con, se supone, unas galletitas integrales. Pero ¿para qué le voy a contar si lo puede ver? Por eso, véalo. En el próximo bloque, el perfil de uno de los grandes protagonistas de la centuria, Mikhail Gorbachev. Mikhail Sergeyevich Gorbachev nació el 2 de marzo de 1931 en Privolnoye, en el Cáucaso, hijo de una familia de campesinos, pero se educó y se diplomó en Moscú, de abogado. Ahí en la Universidad de Moscú conoció a Raisa, su queridísima mujer. Se casaron en 1952, el mismo año en que él entró en el Partido Comunista. Carrera meteórica, en 1985 es nombrado secretario general del Partido Comunista. Y esto en la Unión Soviética, imagínense, gerontocracia soviética, era nombrar a un pibe. Hablaba de sus condiciones. En 1990, Premio Nobel de la Paz, y en 1991 es obligado a dimitir de esa ya casi desintegrada Unión Soviética.
Esto ya tiene algunos años. Alguien dirá, bueno, es de la década pasada. Sí, pero es historia reciente. Y a veces hay que mirar hacia atrás, hay que ver de dónde se viene para ver hacia dónde se va. Por eso este informe comienza así. A principios del siglo XX la desigualdad reina en Rusia. El último de los zares gobierna desde el lujo de una corte decadente, y mientras unos pocos terratenientes son los dueños de la tierra, el pueblo muere de hambre. Un intelectual ruso conocido como Lenin, partidario de la doctrina comunista de Karl Marx, impulsa al pueblo a luchar contra los terratenientes y los zares. Su propósito es abolir la propiedad privada mediante una revolución. Tras algunos años de ser violentamente reprimidos, en 1917, los bolcheviques, partidarios de Lenin, derrocan al zar. La revolución socialista había triunfado y el Partido Comunista se hace dueño de Rusia. Poco después, nacería la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Al morir Lenin, se desata una lucha interna por la sucesión. Stalin, otro miembro del partido, llega al poder a base de traiciones. En poco tiempo se convierte en un cruel dictador que termina desvirtuando todos los principios de la revolución. Su soberbia no admite discrepancias. Stalin convierte a su propio país en una inmensa cárcel. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la triunfante Unión Soviética, convertida en superpotencia, extiende su dominio a los países periféricos. El mundo queda polarizado en manos de las dos grandes potencias. Cada una intentará imponer su predominio y su ideología. Comienza la carrera armamentista y poderosas armas intercontinentales apuntan sus miras a ambos lados del planeta. Se inicia así la llamada Guerra Fría. En el 61, los soviéticos levantan en Alemania Oriental el Muro de Berlín, que con el tiempo se convertiría en el mayor símbolo de este nuevo conflicto. I'm going to step off the limb now. La paranoia de una guerra nuclear impulsa a los soviéticos a despilfarrar fortunas en programas espaciales y en armas cada vez más sofisticadas. El pueblo ya no soporta ni la pobreza ni la falta de libertad. El gobierno está tomado por una clase dirigente corrupta y nada queda de las viejas promesas revolucionarias sobre igualdad de derechos y oportunidades. Los cambios son inevitables. En 1985, Mikhail Gorbachev es elegido como secretario general del Partido Comunista. El representante de una nueva generación política llega al Kremlin.
Poco después estalla uno de los reactores nucleares de la planta de energía de Chernobyl. Esta tragedia se convierte en el símbolo del deterioro de una política ineficaz. La situación de la Unión Soviética antes de Gorbachov no era muy distinta a lo de los años anteriores. Lo que pasa es que se daba como un impacto entre lo que pasaba en la Unión Soviética y un mundo que evolucionaba, crecía y que fundamentalmente permitía acceder a la información. O sea, lo que antes implicaba solo la mística y una revolución que en rigor ya estaba a los tumbos y que había perdido su verdadero sentido, se vio contrastado con lo que pasaba afuera. Empieza como un revulsivo y la punta del iceberg, entonces ahí es Gorbachov. Gorbachov impone en su gestión un nuevo estilo. Mediante sus políticas de perestroika y glasnost, lucha contra un gobierno antidemocrático y abandona la histórica lucha contra el capitalismo. Nuevos aires de libertad y progreso se respiran en la Unión Soviética. La glasnost y la perestroika implicaba transparentar los hechos del poder y volver a la vieja idea de que la gente gobierna con una mirada revolucionaria lo que pasa en su país. Me parece que esos son conceptos claves y que ahí está anclado el nuevo pensamiento de Gorbachov. Con el propósito de librar al mundo de armas nucleares, impulsa encuentros con Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos. Llegan a firmar el primer acuerdo de desarme en la historia. Gorbachov ve a la Tierra como una enorme casa común a cuidar entre todos. Por entonces, el Soviet Supremo lo elige jefe de Estado. Enseguida cambia la Constitución y abre el juego presidencial. Al poco tiempo, es designado presidente de la Unión Soviética. Él puso a la Unión Soviética en otro lugar, diciendo lo siguiente, me parece a mí. No abdicamos de las ideas de que la sociedad puede ser mejor y que el capitalismo per se o por sí no permite distribuir mejor la riqueza, pero si nosotros, es decir, la Unión Soviética, no cambia su forma de manejar el poder, esa idea que sirve como contrabalance a otra idea dominante, que es el capitalismo, va a desaparecer y finalmente tantos años de pasión, de buscar un equilibrio entre la gente, de tensión interna, de preocupación, se va a perder. En este cargo ordena el retiro de tropas de Afganistán, país que una década atrás había sido invadido para consolidar a un gobierno prosoviético. Merced a su gestión, cae después de 28 años el infame muro de Berlín, símbolo de la Guerra Fría. Es el fin de una época. Por supuesto que el informe no termina aquí, tendremos más Gorbachov y más. A propósito, ustedes, yo sé que muchos ya lo saben, pero siempre hay gente que dice, nunca me enteré bien qué quería decir. ¿Qué quiere decir glasnost, por ejemplo? Bueno, el ruso no es tan fácil, a veces las traducciones son no literales, es transparencia, glasnost es eso, es la apertura también. ¿Y qué quiere decir perestroika? Porque yo hablar de la troika de caballos, se tendrá que ver con el... No. Stroy, lo averigüé con una rusa, Tatiana, que sabe absolutamente todo, me dijo, stroy es construir. Y perestroika vendría a ser la reconstrucción, me dijo. Bueno, o la reestructuración. Bueno, ¿está claro? Perestroika y glasnost. Un cacho de cultura nunca viene mal. Y un amigo de la casa tampoco viene mal, por eso le agradecemos a Petrilac y con su producto Ferrovet Duo sigue acompañándonos. El hombre descubrió el hierro. Pero también descubrió el óxido. Por eso, Petrilac inventó el esmalte brillante convertidor de óxido Ferrovet Duo, que convierte el óxido en protección y al mismo tiempo embellece. Ferrovet Duo. Una respuesta de hierro. Gorbachov se vuelve un ciudadano del mundo
y un personaje mediático. En sus giras presidenciales siempre lo acompaña su fiel esposa Raisa. En 1990 se le otorga el Premio Nobel de la Paz por los cambios que imprimió al Estado soviético y las influencias que tuvo en otras partes del mundo. Así se convierte en héroe fuera de su país. Pero los cambios que el mundo aplaude no benefician a la economía interna. El gobierno es ahora elegido democráticamente, pero la mayoría de la gente se empobrece aún más. La transformación se demora y los ánimos empiezan a caldearse. Boris Yeltsin, presidente de la Federación Rusa, se vuelve su detractor y principal enemigo. De a poco va perdiendo popularidad y poder. En el 91 se produce un fallido intento de golpe de Estado. Gorbachov recupera el poder, pero los días de su mandato están contados. De pronto las naciones que forman parte de la Unión Soviética comienzan una por una a declarar su independencia. El gobierno central reprime con las armas, pero ya es imposible mantener el control. La política de apertura externa se vuelve en contra del presidente. En poco tiempo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se desarma y Gorbachov se queda sin cargo. Gorbachov lo que hizo es volver al concepto de la libertad, para después sí reconstruir el poder y buscar una forma de diferenciación. No llegó. Entonces, no llegó, hizo una eclosión al sistema y todas esas viejas rencillas, todas esas viejas diferencias afloraron, nadie controló el caos y se terminó de generar. Finalmente renuncia transfiriendo sus responsabilidades a Boris Yeltsin, que lo marginaría deliberadamente de la vida pública. Fíjate lo patético de la situación, ¿no? Un tipo que iba a manejar otra superpotencia, pierde poder, es desalojado, su idea prende en las sociedades, pero sin embargo termina dando conferencias de prensa, o conferencias académicas, o escribiendo libros, o el New York Times, por unos mangos. Apartado de la política, hace en el 93 una breve aparición en una película del cineasta alemán Wim Wenders. Единство, возвестил оракул наших дней, быть может спаяно железом лишь и кровью. Но мы попробуем спаять его любовью. А там увидим, что прочней. Я убежден, на крови нельзя построить надежный мир. На согласии. Años más tarde se presenta como candidato a presidente de Rusia, pero en elecciones libres pierde vergonzosamente frente a Yeltsin. Su pueblo no le perdona el fracaso de la perestroika. En el 97 visita Argentina y se entrevista con las principales figuras de nuestro país. ¿Cómo le gustaría que la historia lo recordara? Пусть разберется сама эта капризная дама история. Que esa dama tan caprichosa que es la historia lo decida ella misma. Gracias. Pero мне очень бы хотелось, чтобы Me gustaría, claro, mucho люди меня поняли. que la gente me comprenda. Все остальное меня не интересует. Lo demás no me interesa. Durante su paso por la política no vaciló a enfrentar a una clase dirigente que parecía eterna. Descomprimió la amenaza nuclear y con paso firme cambió la historia. El mundo ya no sería el mismo después de Mikhail Gorbachov. El mes pasado, Gorbachov hizo declaraciones a propósito del 10º aniversario del intento de golpe de Estado fallido de 1991. Declaraciones, por cierto, no muy felices, digo yo, porque debe haber ofendido por ahí alguna república que se dedica a la exportación de esa fruta. Dijo: yo me arrepiento de no haber mandado a Boris Yeltsin en su momento como embajador a una república bananera.
no son palabras de un estadista del nivel de Gorbachov. Pero en fin, no vamos a insistir en eso. Recordemos o vamos a acompañarlo en el recuerdo de su querida Raisa Titarenko, su fiel esposa, que visitó la Argentina en 1997. Todos la recuerdan con muchísimo cariño por su simpleza, por su forma llana de comunicarse, y que falleció en 1999 por culpa de la leucemia. El recuerdo para ellos entonces, desde aquí, desde la Centuria, y si usted con esto se quedó con ganas de saber algo más, yo no tengo nada más que decirle, simplemente que pase a la red, por favor. Adelante. En esta página que estamos mostrando, se puede encontrar información sobre el pasado de Gorbachov como presidente de la ex Unión Soviética y las relaciones internacionales de la época de la Guerra Fría. Además, hay videos, fotos y una cronología con los acontecimientos más destacados en la carrera de Mikhail Gorbachov. También hay datos sobre las actividades que actualmente desarrollan sus diferentes fundaciones y organizaciones humanitarias. Y ya lo saben, además, en www.metropolismedia.com tienen todas las direcciones que hemos dado a lo largo de todos los programas de la Centuria. Así que está todo dicho. Aunque el programa no terminó, ni mucho menos, porque ahora vamos al cine. Vamos a recordar una película, vamos a ir al Kit Kat Club de Berlín en 1931. El nazismo amenazante está ascendiendo y ahí está Liza Minnelli y Joel Grey. Sí, ya sé, ya lo dije, Cabaret. Y me pregunto, quizás como usted, Cabaret, ¿es más que un musical? ¿Es menos que un musical? Yo creo que Cabaret es otra cosa. Es una de esas películas inolvidables que no hay por qué dejar de ver. En algún momento hay que verla nuevamente, aunque sea un fragmento como este. I used to have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared 4 sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, "What good is sitting all alone in your room? Come, hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, I made my mind up back in Chelsea. When I go, I'm going like Elsie. Start by admitting from cradle to tomb, it isn't that long a stay. Life is a cabaret, old chum. It's only a cabaret, old chum. And I love a Maravilloso. Y alguien recordaba en el piso que antes de la película, que es de 1972, hagan memoria, hubo en Broadway, con gran éxito, un musical que era Cabaret y que obtuvo muchísimos premios Tony, que es uno de los grandes premios del espectáculo en Estados Unidos. Recibimos muchos mails, pero este, por ejemplo, viene de Asunción del Paraguay. Y es muy gracioso porque lo firma Francisco y dice: a pesar de tener 22 años, me fascina el programa porque es lo más cercano a una máquina del tiempo con la que podemos contar. Me hace gracia lo de a pesar de tener 22 años. ¿Qué pasa, Francisco? Te considerás, claro, muy joven. ¿Vos creés que este programa lo ven ancianos? Lamento decirte que
recibimos mails de chicos de 12, 13, 14, 15, 16 años. Vos ya sos casi un anciano, sobre todo cuando leo por aquí que estás pidiendo a la más grande estrella de la pantalla de todos los tiempos. En algún momento, por favor, pónganla. ¿Quién? Bette Davis. Bueno, gracias igual, Francisco, por el mensaje. La vamos a tener en cuenta, por supuesto. Y este es, insisto, uno de los tantos emails. Tienen ahí la dirección para mandarlo, si ustedes quieren. El correo electrónico está abierto para sus sugerencias, para lo que quieran. ¿De acuerdo? Bueno, hasta dentro de 7 días en la Centuria, si les parece bien. Cita obligada de los sábados a las 7 en punto, un poquito antes mejor, de la tarde, por Canal 13. Chau. Auspició la Centuria Petrilac para su producto Ferrobet Duo. Imagine there's no heaven.